Bien, buenas tardes a todos. Antes de que empecemos la clase, quiero mencionarles que ya me respondieron de la solicitud de la beca de la facultad. Así que el horario que habíamos solicitado ya está aprobado. Vamos a tener clases el próximo sábado que tengamos clases. Vamos a tener clases a las 6:45 en el aula 44. El aula B44. Así que ese día pues nos vamos a dirigir hacia ahí, vamos a tener clases hasta las 10. Ese creo que es el centro de cómputo que tiene la tarde, entonces ahí vamos a estar trabajando. Lo que vamos a hacer es de que, bueno, casi todos se no llevan máquina. Sí, vamos a ver, para que si no hay que pasar la máquina virtual por ahí, para que la tengan disponible, porque vamos a, de hecho ese sábado que vengamos vamos a tener laboratorio. Vamos a tener el laboratorio, así que para que lo tomen en cuenta ya, el día que les corresponde. Bien, si no hay preguntas, vamos a empezar la clase. No se les olvide, el día sábado, que creo que sería como sábado 9 de agosto, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces sería el 9 de agosto, vamos a tener clases en el B44. Así que va a tocar valorar. Una consulta, sería solo laboratorio o vamos a hacer clases? Vamos a tener clases y después laboratorio. Vamos a tener las dos primeras horas clases y después vamos a tener, después de las dos primeras horas vamos a tener el laboratorio. En el laboratorio todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. De todos modos, la otra semana creo que tenemos clases todavía. Pues, ¿cuándo están las vacaciones? ¿Primer de agosto? Viernes empiezan las vacaciones. Entonces tendríamos clases hasta el jueves. Todavía tendríamos la última clase el próximo jueves y ya después, pues, serían vacaciones. Bien. El laboratorio de proyectos dijo que va a ser el martes de la otra semana. Sí. Ese sí va a ser el martes 29 de julio, creo que es. Y ese es todas las clases. Todas las clases que voy. Para que las tomen en cuenta, ahí están en la plataforma para que las puedan estar estudiando. Bien, vamos a continuar hablando acerca del lenguaje de PHP. Estuvimos hablando en la última clase acerca de los diferentes tipos de datos que podíamos manejar, y el último dato que estuvimos trabajando fueron los datos de tipo cadena, que eran en ese caso las famosas cadenas de caracteres. Hay una cosa que suele suceder cuando estamos trabajando con cadenas de caracteres, y es el hecho de que cómo hacemos para poder representar en ese caso valores. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos imprimir algunos caracteres especiales, ¿cómo hacemos para imprimir esos caracteres especiales dentro de las cadenas de caracteres? Por decirles algo, si queremos colocar un texto entre comillas, que podría ser lo más común, colocar un texto entre comillas, ¿cómo podríamos hacer ese proceso? Les voy a dar un ejemplo. En esta parte de acá voy a poner, en este caso, que me voy a crear la variable que se llama dirección, y entre comillas, como esto lo podemos colocar en varias líneas, vamos a poner una dirección, digamos la dirección de la universidad, que es calle Antigua a San Salvador y bypass a Metapan. Voy a poner un número por colocárselo, aunque creo que no lo lleva. Y abajo vamos a poner Santa Ana, que sería el departamento. Bueno, aquí sería Santa Ana Centro, el municipio, y Santa Ana el departamento. Entonces ahí tendríamos en este caso la dirección. Ahora bien, el problema con esa dirección es que pasa si nosotros queremos agregarle a esa dirección comilla. Digamos que lo que queremos encerrar es el municipio entre comillas. ¿Qué es lo que va a suceder o cómo lo va a interpretar en ese caso PHP? Si yo coloco comillas acá, abrimos comillas y cerramos comillas, lástima que en ese color casi no se diferencia, pero por ejemplo aquí, según la lógica, estaríamos abriendo comillas acá y estaríamos cerrando en esta parte de acá. Santa Ana estaría fuera del texto que nosotros estamos intentando colocar
y luego volvemos a abrir comillas y cerramos comillas en esa parte de acá. Entonces la sintaxis no sería comprensible. De hecho, si lo guardo, van a notar que ahí aparece marcado de rojo, indicando que en esa línea pues hay un error de sintaxis. Pero básicamente lo que está sucediendo es que estamos intentando colocar ciertos tipos de caracteres especiales que no lo soporta así de simple dentro de nuestra aplicación. Entonces, ¿qué podemos hacer? En el caso de PHP, soporta caracteres especiales agregándole la diagonal al principio. Le colocamos la diagonal al principio y eso normalmente se le conocen como caracteres de escape, y eso indica en nuestro caso que la palabra Santa Ana o las comillas que están a la par de la palabra Santa Ana van a ser en este caso un carácter especial. Por lo tanto, debería demostrarlo tal cual directamente en la parte de la plataforma. Si ahora lo intentamos ver en la plataforma, intentamos ver en el navegador, perdón. ¿Perdón? En el teclado. Bien, les decía, si lo veíamos en el navegador, creo que era clase 3 si no me equivoco, y aquí está tipo. Si se dan cuenta, bueno, a ese le teníamos que mandar el valor, así que voy a enviarle valor 1 igual 10, y si se dan cuenta, bueno, no hemos impreso la dirección. Salud. Tenemos que ponerle acá un eco $dirección, y de una sola vez le vamos a concatenar el BR para que dé un salto de línea. Entonces aquí ya tendríamos colocada la parte de la dirección. Si ahora actualizamos en esa sección, van a notar que aquí ya aparece calle Antigua a este 10 no tiene un BR. Vamos a poner un BR a este también. Y ahora sí. Ahí aparece calle Antigua San Salvador, Bypass, Metapan y Santa Ana Centro aparece entre comillas dobles. Entonces eso significa de que ya está reconociendo el carácter de escape, el carácter especial que, digamos, como de manera normal no se puede colocar, no se puede establecer. ¿Qué más podemos hacer este código o con este código? Vean, hay un pequeño detalle, quiero que vean en la parte del navegador para que entendamos otro carácter especial. Voy a ver el código fuente, y si se dan cuenta, este código fuente en esta parte de acá, donde hemos estado colocando los respectivos BR, si se dan cuenta, hemos puesto los BR, y en lugar de hacer salto de línea en el código fuente, lo he estado haciendo sobre nada más en el HTML, pero en el código fuente todo aparece en la misma línea. Y si nosotros seguimos colocando instrucciones, van a seguir apareciendo
hacia la parte izquierda. Entonces, en la parte del código fuente, el BR no se reconoce porque el BR es un código HTML y solamente lo va a dibujar al momento que lo pongamos en la pantalla. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? En ese caso, utilizar otro carácter especial. Lo voy a colocar en todos los BR. En esta parte de acá, colocamos un diagonal N y ese es como un salto de línea. Si se dan cuenta, yo le coloco diagonal N a todas las líneas, a donde tenemos los BR. En esta parte de acá también tenemos un BR. Aquí no. Aquí tenemos un BR. Y en esta parte de acá otro BR. Y por acá. Entonces el texto realmente no va a cambiar. Si nosotros lo vemos de nuevo en el navegador, con haberle colocado ese símbolo especial, sigue funcionando igual. Pero en la parte del código fuente, si se dan cuenta, ya aparecen en las siguientes líneas. Ya aparecen colocados líneas abajo. Eso significa de que ya está funcionando el diagonal N para la parte del código fuente en el navegador. También nos funciona si lo hacemos directamente desde la parte de la consola. Si nos vamos al menú View y activamos la sección de Terminal, se van a dar cuenta que aquí, si entramos a clase 3, clase 2 era, y en esa clase vemos el archivo tipos. Entonces aquí yo puedo ejecutar desde la consola el archivo tipos. Vean que aquí esta ejecución que estamos haciendo acá, si yo le pongo php tipos.php, lo que estoy haciendo es ejecutando el script desde la consola. Aquí ya no lo hacemos desde el navegador. Por lo tanto, ya no depende de Apache, sino que solamente depende del compilador. Yo les dije la vez anterior que pues en algunas ocasiones se hace necesario ejecutar código desde la consola, y se van a notar ahora desde la consola ya aparecen los respectivos saltos de línea. Me aparece código HTML porque pues así lo hemos colocado. Lo que ejecuta es el código PHP, los ecos ya no me aparecen porque esos son el resultado de lo que nosotros acabamos de mandar a llamar. Pero desde esta línea yo puedo ejecutar código PHP. Si alguna vez me toca realizar procesos como por ejemplo el envío de correos automatizados, imagínense que todos los días a la medianoche se tiene que enviar un informe a una lista de correos específicos. Entonces me puedo crear un código en PHP que permita recoger esos datos de una base de datos y posteriormente hacer el envío. Y luego a través de Cronta, ¿se acuerdan de Cronta? Que vimos en MongoDB, la que usamos para programar las tareas de respaldo. Entonces a través de Cronta puedes colocar acá la tarea podemos programar esa tarea en Cronta y eso hace que se ejecute cada cierto periodo de tiempo. Pero básicamente puede ser un código PHP. Entonces esa es la manera en la que nosotros corremos código PHP, solo que ahí debemos de pensar como que si estuviéramos en la terminal. Por lo tanto, si le colocamos el diagonal N, básicamente sirve para hacer un salto de línea o para que el texto se vaya a la siguiente línea de manera automática. Luego, bueno, ya estuvimos trabajando con la parte de las cadenas de caracteres. Yo les dije que el carácter que se utiliza para concatenar en Java, en PHP, es el punto. Eso no se le olvide. Cada vez que yo quiera concatenar o cada vez que yo quiera unir dos cadenas de caracteres, la manera de unirlas es a través del punto. Entonces, en este caso, nosotros acá lo que hacemos, y hemos puesto de codirección, lo que hacemos nada más es concatenar la palabra dirección con el contenido de lo que habíamos puesto dentro de la parte de las comillas. Para eso sirve, en ese caso, la parte del punto. Vamos a crearnos ahora otra carpeta. Vamos a crearnos otra carpeta. Lo vamos a citar en el info.php y le vamos a dar crear carpeta. Y a este le vamos a poner clase 3. Y dentro de clase 3 vamos a crearnos un archivo que se va a llamar operadores
operadores.php. Y a este nuevo archivo operadores.php le vamos a poner HTML5 y como título le vamos a poner de nuevo operadores. Y acá pues vamos a colocar código PHP. Esa es la parte que no se les debe olvidar en el examen. Se recuerdan que tienen que abrir y cerrar código PHP para empezar en ese caso a colocar el respectivo código que haga funcionar el ejercicio que yo les vaya a solicitar en ese caso dentro de la lista. Los primeros operadores, yo sé que ya los hemos visto, pero solamente quiero que veamos algunos de los cambios que hay dentro del lenguaje o las características propias que tienen en el lenguaje. Los primeros operadores están los operadores matemáticos. Los operadores matemáticos, ustedes ya saben que siempre son el signo más, el signo menos, el asterisco que sirve para hacer un proceso de multiplicación, la diagonal que sirve para división y el porcentaje ¿para qué sirve? Para obtener el residuo de una división entera. Y también tenemos el cambio de signo, que ese para nosotros es el signo menos. Ya les voy a explicar cómo funcionaría en ese caso el cambio de signo, que es importante considerarlo. En ese caso, si yo le pongo un eco y entre paréntesis pongo 10, porcentaje 3 y le vamos a anexar un BR, ¿cuál es el resultado que obtendríamos? Y el porcentaje 3, ¿qué resultado daría? Sin ver el código en el navegador. Decimal. ¿Qué sería 1? El sobra. Recuerden que lo que hace es dividir, hacer la división entera y devolvernos el residuo. O sea, en ese caso lo que devolvería sería el valor de 1, que es lo que sobra dentro de la división. Para eso ya hemos visto algunos ejercicios previamente de cómo funciona ese operador. Quiero mostrarles ahora también cómo funciona el operador de cambio de símbolo. Yo le puedo poner que A va a ser igual a 10 y que $B va a ser igual a menos 5. Y abajo le podemos colocar un eco y decirle que multiplique menos $A por $B. Y a eso le concatene un BR. ¿Cuánto daría esa operación? ¿Daría? 50. ¿Por qué daría 50? Porque como la variable b tiene menos 5, hay que multiplicar menos 10 por menos 5, porque por los signos. Por el cambio de signo, lo que hemos hecho acá es hacer un cambio de signo. O sea, la variable A tenía el valor de 10, con el anteponerle, fíjense bien, con anteponer el signo menos, con eso ya hicimos un cambio de signo. Y es importante considerar que el cambio de signo lo hace justo antes de multiplicarlo. ¿Okay? Aquí no existe el hecho de que vayamos a utilizar la parte de la prioridad de los operadores. Primero le cambia signo y después lo multiplica. ¿Okay? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en esta parte de arriba le cambiamos a menos 10? ¿Cuánto daría ahora?
¿Cuánto daría? Si le cambio menos 10. ¿Cuánto? Menos 50. ¿De dónde sale el menos 50? Como aquí estamos cambiando el símbolo al 10, entonces por eso se llama cambio de signo, porque básicamente si este es negativo, el valor que tenemos acá lo convierte en positivo. Y si este es positivo, el valor que le pongamos acá lo convierte en negativo. Entonces básicamente con esto ya lo tendríamos en positivo, ya sería 10 por menos 5, ya nos daría menos 50. Hay que tener cuidado siempre con esas operaciones matemáticas y con esos operadores, porque el haber colocado uno incorrectamente podría ocasionarnos problemas cuando ya estemos trabajando directamente con la parte de las aplicaciones. Veamos ahora los operadores de asignación. Los operadores de asignación, el principal operador de asignación es el signo igual. Y les voy a dar un ejemplo, digamos, un tanto raro de cómo podemos utilizar el operador igual. Por ejemplo, si yo tengo esa operación, ¿qué valor almacena C? Si tengo esa operación, ¿qué valor tendría C? Ajá. ¿Qué valor tendría C? La variable C, esta variable C, ¿qué valor tendría? ¿Cuánto daría? 35. ¿De dónde sale el 35? De la suma de la variable D con la operación. En este caso, lo que nosotros hemos puesto entre paréntesis también es una asignación. ¿Cuánto tendría dólar D? 30. Entonces, dólar D internamente, o sea, les pongo esta situación porque aquí básicamente dentro de la misma línea estoy haciendo dos procesos de asignación. O básicamente estamos creando dos variables. La primera variable que creamos es la variable D, asignándole el valor de 30, y cuando esta ya existe, le sumamos 5 y se lo asignamos a C. Entonces, al final de cuentas, la variable C tendría la suma de los dos, que serían 35. Eso hace el proceso de asignación. Por lo tanto, el signo igual lo podemos asignar, lo podemos utilizar en la misma línea cuantas veces nosotros queramos. Ahí solamente lo que hacemos es que debemos de hacer primero las asignaciones para posteriormente hacer alguna operación matemática si fuese necesario. De la misma manera funcionaría si yo hago este proceso. Digamos que le ponemos que dólar C va a ser igual a dólar D, que va a ser igual a 60, por ejemplo. ¿Cuánto tendrían ambas variables? 60 ahora, haciendo el mismo proceso. Primero crea la variable C, la variable D, o primero le asigna la variable D, el resultado, y después de haber asignado el resultado, se lo asigna la otra vez a la variable C. Funciona de esa misma manera. Y puedo poner varias definiciones de variable justamente en la misma línea. Hay otros operadores de asignación que también existen en PHP, y uno de ellos es el más igual, el menos igual, está el asterisco igual, el diagonal igual, el porcentaje igual, y está el punto igual. Estos también son operadores de asignación.
que nosotros podemos utilizar justamente para crear la parte de las variables. ¿Cómo funcionan esos operadores de asignación? Por ejemplo, si a la variable c yo le escribo que este va a ser igual a más igual 40, por ejemplo, ¿cuánto tendría la variable c? ¿Cuánto tendría la variable c? Aquí sería 40. ¿Cuánto tendría la variable c? 40. No. 41. ¿Cuánto tenía originalmente aquí? 60. Si a eso le sumamos 40, o sea, esta línea que hemos puesto acá es como que han colocado $C igual a $C más 40. Entonces, básicamente lo que sacaría sería sumarle 60 más 40. ¿Cuánto tendría $D? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiene $D arriba? 60. ¿Por? ¿Cuánto daría? 300. Entonces la variable C almacenaría el valor de 300. Entonces básicamente la diferencia es que estas operaciones que tenemos acá son operaciones matemáticas abreviadas. Yo siempre les digo, recuérdense cómo funcionan o recuérdense que existen, porque cuando nosotros estamos haciendo operaciones en la máquina se ve mucho más profesional el código si nosotros lo usamos de la manera como PHP nos lo recomienda. Porque yo podría haber puesto esta misma fórmula, le había haber puesto $D igual a $D multiplicado por 5 y da la misma respuesta, o sea, es la misma sintaxis, pero la diferencia es que arriba está un poco más corto. Entonces es mejor utilizar la sintaxis moderna, digamos, que nos proporciona el lenguaje para realizar ese tipo de operaciones matemáticas. Veamos ahora los operadores de comparación. Y el primero que vamos a ver, aquí hay el igual y está el igual, igual, igual. Está el igual, igual y está el igual, igual, igual. Hay dos tipos de operadores para hacer procesos de igualación. Ya vamos a ver por qué necesitamos estos dos tipos de operadores. En Java se recuerdan que solo existía el igual, igual. En Java no necesitábamos poner un triple igual porque pues el lenguaje no lo ameritaba. Pero en el caso de PHP sí es necesario tener ambos operadores. Y vamos a ver un ejemplo para entender por qué es necesario tener ambos operadores. Si yo le pongo que $C va a ser igual a 25 y luego en la parte de abajo le pongo que $D va a ser igual y entre comillas le pongo 25 y luego empezamos a hacer un proceso de comparación, vamos a poner echo la variable C con la variable D son iguales y le vamos a concatenar una operación. Le vamos a poner $C igual igual a $D y le vamos a concatenar un BR. Ahí es una pregunta, la variable C con la variable D son iguales y le colocamos el operador igual igual. Ya hacemos la misma comparación, pero la hacemos con el igual igual. Y vamos a ver la diferencia entre ambos. Bien, vamos a verlo en el navegador. Aquí estamos dentro de los operadores y vean
En la primera parte dice la variable C con la variable D son iguales. Y aparte, a la parte del signo de pregunta aparece un 1. El 1 en PHP es como un true. Digamos que ahí la respuesta a la comparación que acabamos de hacer dice que es verdadera. Pero si se dan cuenta, en el segundo caso, aquí le pusimos igual, 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 y me dice que es falso. Si no aparece nada, si aparece, como en este caso, aparece en blanco, significa de que la comparación fue falsa. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el igual y el igual, igual? Pues si se dan cuenta, aquí tenemos 25 y aquí tenemos 25. La diferencia es que el primer dato es un valor entero y el segundo dato es una cadena de caracteres. Entonces, cuando estemos utilizando el igual, igual, solamente dos signos de igual, lo que estamos haciendo es comparando el contenido de las dos variables, o el valor de las variables sin considerar el tipo. En otras palabras, aquí no nos importa si este es string o este es un valor entero. Si ambos valores son iguales, entonces devuelve verdadero. Sin embargo, en la segunda operación, si se dan cuenta, si le pongo igual, 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 aquí estoy comparando que ambas variables tengan el mismo valor y que ambas variables sean del mismo tipo. Como en este caso la variable C no es, la variable C en este caso es entera, la variable D es string, entonces en ese caso la segunda opción devuelve falso. Entonces la diferencia entre el doble igual y el triple igual es que ambos, en el caso del triple igual, comparan los tipos, y en el caso del doble igual solo comparan los valores. Entonces eso hace que sea más, digamos, sea más permisivo el de arriba con la diferencia del de abajo. Si lo cambiamos, vean, si ahora yo en lugar de 25 entre comillas le pongo 25 como carácter y lo actualizo, van a notar que en ambos casos me da que es 1, en ambos casos me dice que es verdadero, porque ya convertimos la variable al mismo tipo y por lo tanto los valores son iguales. Pero si en el caso pasamos este a un valor entero, caso contrario, con el signo igual, 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 pasarían que son totalmente distintos. Así funciona en ese caso ese operador. Y de igual manera, si mal no recuerdo, así lo vimos que funcionaba también en el caso de Java. El otro operador que también debemos de aprender a utilizar es el operador que se llama diferente. Que ese operador diferente es el signo de pregunta igual y también existe el signo de pregunta doble igual. Es el signo de pregunta igual y el signo de pregunta doble igual. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues básicamente si colocamos acá las variables, la variable C con la variable D son diferentes, le vamos a poner aquí. Y aquí colocamos el signo de admiración con el igual, con el otro símbolo. Y aquí colocamos, aquí nos comimos el BR. Así sería. Bien, si comparamos ambos valores, en ese caso aquí le ponemos el distinto y ahora lo intentamos ejecutar. Van a notar que la variable C con la variable D dice que son diferentes y aparece, en este caso aquí, aparece como falso. Y en la segunda opción aparece como verdadero. ¿Por qué se da esa situación? Porque ahora sucede lo mismo. Cuando tenemos un solo signo de admiración igual, lo que estamos haciendo es comparando los valores. En este caso es solamente comparación de valores. Cuando hacemos esta operación acá en el doble igual, comparamos el valor y el tipo. ¿Por qué dice que son distintos? Porque aunque tienen los mismos valores, pero son de diferente tipo. Este es de tipo entero y este es de tipo string. Como son de diferentes tipos, entonces aquí me da falso, me da verdadero, porque sí cumple la condición. Entonces hay que diferenciar entre ambos lados. Uno funciona
digamos, de manera distinta como lo hace en este caso el doble o el triple signo de igualdad. Después de eso, pues existen otros operadores, como el que ustedes ya conocen, que es el de mayor, menor, mayor o igual, menor o igual, y el distinto, que también funciona así, que es el signo de mayor y menor, el signo de menor y mayor, que también se interpreta como un valor distinto, similar al que tenemos en la parte de arriba. Son similares, no exactamente iguales. Bien, hablemos ahora del operador condicional. El operador condicional es bastante similar al como nosotros hemos visto en Java, que es el signo de pregunta. Más adelante, cuando estemos trabajando con otro lenguaje de programación, van a notar que ese operador cambia en ese lenguaje de programación específico. Ya no funciona con el signo de pregunta, sino que funciona de manera distinta. Pero para el caso, en el caso de PHP, es el signo de pregunta, que sirve básicamente para establecer una condición. Y funciona de la siguiente manera: nosotros colocamos una condición, luego el signo de pregunta y luego una expresión 1, 2 puntos, una expresión 2. ¿Qué es lo que sucede en esa parte de acá? Si la condición que nosotros elaboramos devuelve verdadero, entonces devuelve la expresión 1. Si esta retorna falso, entonces devuelve la expresión 2. O sea, no devuelve ambas expresiones, devuelve una u otra dependiendo del resultado de la condición que tengamos acá. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para que en lugar de que estemos utilizando una sentencia if muy compleja o un if con varias líneas donde vamos a colocar tal vez una condición muy simple, podemos utilizar el símbolo o el operador condicional para esas condiciones tan básicas. Entonces, no es necesario complicarnos colocándole un if, sino que con ese operador condicional podemos tratar de resolver esos pequeños inconvenientes. Aunque si se recuerdan, pues con ese operador podemos complicarnos un poquito más. Hagamos un ejemplo con ese operador. Vamos a crear un nuevo archivo que se llame mayor.php. Aquí le vamos a poner mayor de 2 números. El objeto de hacer los ejercicios es que vayamos recordando un poquito todo lo que ya hemos estado viendo previamente con PHP. Esa es la idea de hacer los ejercicios, que vayamos recordando un poco cómo trabajábamos con PHP. ¿Ya empezaron a hacer los ejercicios de la guía 1? Ahí están los ejercicios de la guía 1. Se los pueden empezar a resolver. Si no, se les van a acumular en vacaciones. Yo no tengo nada claro respecto de que como promocionamos aquí, solo lo descargamos y lo hacemos lo guardamos en la carpeta de ahí sobre la máquina. Si tienen que hacerlos en la máquina virtual y luego darle clic derecho y descargarlos para posteriormente guardarlos en una sola carpeta y eso es lo que ya. Bien, si yo necesito pedirle al usuario números, en este caso necesitamos introducir 2 números. Ya hemos visto en clases anteriores que para eso utilizamos un método para recibir esos números. El único que hemos utilizado hasta el momento es el método get, que es el donde se envían datos en la URL. Es el único método de comunicación que hemos practicado hasta el momento. No es el único, pero más adelante vamos a ver el uso de formularios y ahí se van a dar cuenta que también
pedirle al usuario valores a través de un formulario. Pero por el momento lo vamos a hacer a través del método get. Si lo vamos a hacer a través del método get, pues voy a definir una variable interna que es la que voy a utilizar dentro de mi aplicación. O sea, esa variable es la que vamos a estar utilizando dentro del proceso de asignación de valores. Y luego en esta parte de acá le vamos a poner un get y le vamos a decir que el valor, fíjense bien, el valor que yo espero que me envíen del otro lado de la URL es el valor que nosotros coloquemos entre comillas. Eso es importante. Algunas veces cuando ya están trabajando en los exámenes me dicen, mire, no me encuentra los valores. Los valores no se los encuentra porque probablemente no coincide lo que puse en el get con lo que vamos en la URL. Y es case sensitive, así que es importante las mayúsculas y minúsculas. Vamos a decirle que es B1. Ahora, si ese valor no viene en la URL, ¿cómo corrijo ese problema para que no me dé error? Se le pone dos signos de interrogación. Dos signos de interrogación. Y un número, por ejemplo, 0. Por ejemplo, 0. En ese caso, ese 0 es el valor que va a tomar la variable en el caso que no enviemos esa información a través de la URL. ¿Okay? Es el valor que va a enviar la variable. Luego creamos otra variable que sería la variable B2 y hacemos el mismo proceso, le ponemos que va a venir a través del get, le vamos a poner B2 y en el caso que no venga, pues le vamos a poner que sea 0. Y luego colocamos nuestro respectivo eco, el número mayor entre $B2 y $B1 sería, perdón, entre $B1 y $B2 es 2 puntos y aquí colocamos la condición. ¿Cuál sería en ese caso la condición? La condición sería si $B1 es mayor que $B2, aquí está la expresión, vean, esta es la condición. La condición que hemos colocado es esa que tenemos acá. Si $B1 es mayor que $B2, ahora con el signo de pregunta le vamos a decir qué es lo que va a devolver en el caso que esa expresión sea verdadera. Va a devolver el valor mayor, que en ese caso sería $B1. En caso contrario, si $B1 no es mayor que $B2, debería de devolver el segundo valor, que sería $B2. Y ahí tenemos la expresión, solo le vamos a concatenar. Solo le vamos a concatenar un BR. Ya tendríamos en este caso la expresión. Si eso lo vemos ya en el navegador, salud. En el navegador sería mayor. ¿Por qué me da 0 y 0? Porque no le estoy enviando los valores. Para enviarle los valores, hoy ustedes ya saben que por el método get debe de ser el signo de pregunta, B1 igual, por ejemplo, 10, luego el ampersand, B2 igual, por ejemplo, 30. Y ahí me dice el número mayor entre 10 y 30 es 30. ¿Preguntas? Así sería.
Pues ya saben ustedes, cuando estén navegando en internet, cuando vean ese signo de pregunta, es que le estamos enviando datos a un servidor. Así que, por deducción, podríamos empezar a hacer pruebas. Imagínense que esto sea un usuario y un password. Solo imagínense que sea un usuario y un password. Y vaya en la URL, el usuario Juan y el password 123, significa de que yo podría empezar a hacer pruebas acá con 456, 789 sobre la URL y tratar de encontrar el password. ¿Okay? Porque aquí lo estamos enviando y ese proceso lo podría automatizar. Podría ser un proceso automatizado para que me esté cambiando los valores para poder encontrar, en este caso, el password. Y eso ya sería, se le conoce como ataque de fuerza bruta. Como desconocemos el password, intentamos hacer, por lo general lo que se hace es que se utiliza un diccionario de password comunes y se empiezan a enviar todas esas contraseñas. Ya por fuerza bruta es combinaciones de caracteres. Empezamos primero con la A, luego con la B, luego con la C, con los números y así sucesivamente. Pero pues se tarda un poquito más. ¿Okay? Creo que han visto que la computación cuántica, ese proceso que hacen las computadoras que se tardan, bueno, según la complejidad de las contraseñas, pueden tardarse años en descifrarla. Una computadora cuántica lo descifra en minutos. Cambió digamos, la manera de procesar, que es sumamente compleja para el descifrado de contraseñas. Esas computadoras cuánticas la hacen súper rápido. Y es básicamente ese prueba y error. Bien, ¿qué pasaría? Aquí solo me dice, en ese caso, que yo estoy enviando los valores. ¿Qué pasaría si en la URL cambiamos 30 y 30? Por ejemplo, acá voy a ponerle yo 30 y 30 a la URL y me dice que el mayor es 30. Y eso no es cierto. Los valores son iguales. Entonces, ¿qué hago en ese caso para decirle que me diga que son iguales? ¿Qué tengo que cambiar en la fórmula? ¿Se acuerdan de esa prueba que hicimos? Puede ser pregunta de examen. ¿Qué hago? Para que me diga que son iguales. ¿Qué cambio a esa fórmula? Poner otra condición. ¿A dónde? Desde el segundo valor. Como esta es una expresión, esta es expresión y esta es expresión, la puedo cambiar sin problema. Entonces aquí podríamos abrir paréntesis, otro y cerrar paréntesis y comparar. ¿Cuál sería la comparación? Es mayor que Si B2 es mayor que B1, le ponemos el signo de pregunta y si eso es cierto, ¿quién es el mayor? B2. Y si no es cierto, ¿qué le pongo? Que son iguales. Entonces abrimos comillas y le decimos son iguales. Y esa condición o esa expresión se podría tornar más compleja. Si nosotros lo quisiéramos hacer más complejo, se puede tornar más compleja. Pero por el momento, para que tengan una idea, esa sería la manera. Aquí puedo seguir anexando más condiciones si así lo necesito para que pudiera tener una expresión un poco más difícil. Pero por el momento, con eso que le hayamos colocado es suficiente para que ahora, cuando ya vengamos hacia acá y le pongamos 30 y 30, me dice que son iguales. O sea, ya funciona en la parte del navegador. Bien, hay otro operador que se llama el operador de control de errores. Ese es un operador propio de PHP y es el operador arroba. Les voy a poner un ejemplo para que entiendan cómo funciona en este caso este operador.
Por ejemplo, imagínense que yo quiero crearme una variable que se llame archivo, y esa variable que se llame archivo va a ser igual, hay una función que se llama file, y en esa función que se llama file yo le puedo decir que abra un archivo cuyo nombre es planilla.txt. ¿Ok? ¿Existe el archivo planilla.txt? No existe, no lo hemos creado, no existe dentro de la aplicación. Por lo tanto, esa línea debería de generarme un mensaje de error. De hecho, si lo guardamos y nos venimos hacia acá, a la parte del navegador, y actualizamos, vean que ahí dice, bueno, aparece un warning y le dice el archivo planilla no puede ser, o no lo encuentra, entonces no se encuentra el directorio o el archivo y la línea de código en donde nos genera el mensaje de error. Ahora bien, pueda suceder que nosotros necesitamos abrir, en ese caso, un archivo y no necesitamos, si en el caso el archivo no existe o tiene algún mensaje o tiene algún problema, no necesitamos que nos dé ese mensaje de error, porque ese mensaje de error al usuario generalmente lo asusta. Cuando uno ve estos mensajes de errores en las aplicaciones que dice warning o que dice error, generalmente dice la aplicación no sirve o cualquier otra cosa. Entonces, si yo quiero evitar que ese error aparezca, puedo utilizar el operador de error, de manejo de errores, que es el operador arroba. Lo que hacemos es que si yo sé que la función file me va a dar algún error, entonces le pongo arroba file, y lo que va a hacer es omitir ese error en el caso que ahí se genere. Vean que puedo regresar hacia acá y darle enter y ya no me genera el mensaje de error. ¿Okay? El error ha sido, digamos que ha sido cancelado, ya no se genera el mensaje de error. La cuestión es que aunque no se genere el mensaje de error, pues podríamos dar algún tipo de mensaje personalizado. Esto lo único que hace es quitar el mensaje de error. Si yo voy a abrir una base de datos, por ejemplo, también podría poner el arroba sobre la función que abre la base de datos y también tendría que quitarlo. Pero en este caso, yo puedo mostrar mi propio mensaje de error colocándole un or die y ponerle el archivo planilla.txt no existe. ¿Qué significa die? En el caso de que el código, ya aquí traducido, en el caso de que el código falle o que eso genere una salida exitosa del código, entonces me va a mostrar el mensaje de error. Error, ahí dice el archivo planilla.txt no existe. Si lo corremos ahora, van a notar que me va a aparecer el mensaje, el archivo planilla.txt no existe, porque es el mensaje de error que se acaba de generar directamente de la parte de la aplicación. Le voy a enseñar ahora un operador que es un tanto peligroso. ¿Okay? Con ese operador ustedes pueden ingeniarse algunas cositas muy curiosas cuando están trabajando con aplicaciones en PHP. Pero el operador se llama operador de ejecución. Normalmente lo podemos utilizar si nosotros queremos para poder colocar un backdoor. ¿Saben qué es un backdoor? Una puerta trasera en sus aplicaciones. O sea, dejar alguna forma, cuando ustedes ven un código, no digo que lo hagan porque es antiético, pero se puede hacer. Básicamente lo que podemos hacer es que dentro de la aplicación podemos dejar un backdoor para poder ejecutar algunos comandos específicos de la parte de la consola de Linux. Podemos llegar a hacer un montón de cosas, hasta incluso abrir una terminal si nosotros así lo quisiéramos. Pero en este caso quiero mostrarles qué hacer con ese comando, que de hecho es muy útil. Vamos a abrirnos y vamos a crearnos un nuevo archivo que se llame listar.php. Y aquí le vamos a colocar código HTML5. El archivo se llama listar.php y el código, en ese caso, es operador, con el título operador de ejecución.
Bien, el operador de ejecución son las comillas invertidas. ¿Se acuerdan de las comillas invertidas que usamos en Java? Pues en Java tiene una función y en PHP tiene otra. ¿Okay? PHP tiene una función diferente. ¿Por qué se le llaman operadores de ejecución? Les voy a dar un ejemplo para entender por qué se le llaman así. Voy a crearme una variable que se llame output. Va a ser igual y le voy a poner un, entre comillas, entre tildes, perdón. Le voy a poner un ls menos l. Y luego en la parte de abajo vamos a poner un echo. Y le voy a poner la etiqueta pre. Y vamos a imprimir la variable output. Bien, córrenlo así como está y me dicen que le saquen el resultado. ¿Qué le dio como resultado? La línea de código que nos separa el consola de los archivos que hay dentro de Una lista de archivos. Básicamente, ¿qué es lo que hizo con el comando? Ejecutarlo. Por eso se llama operador de ejecución, porque lo que hace es ejecutar comandos. ¿Okay? Es peligroso. Si no se puede establecer todo lo que hay, Acuérdense que Linux, en el caso de Linux, es bien restrictivo. ¿Okay? Hay una serie de jerarquías de permisos que evitan que se puedan eliminar de manera automática, digamos, que se pueda tener acceso a ciertos archivos de manera automática, en el caso de Linux. Pero algunas veces en el caso de Windows podría ser que sea menos restrictivo. Vamos a mostrarlo. Aquí está la KBC3. Si vean, si le doy listar, ahí me aparece el nombre de los archivos que tengo dentro de mi carpeta actual. ¿Okay? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo escribo ese comando? ¿Qué haría? Borrar. ¿Qué borraría? Todos los archivos. ¿Okay? Si yo coloco ese comando, borraría todos los archivos. Ahora, la pregunta es, pongámoslo más fácil. Voy a ponerle un rm-rf y le voy a poner que me borre un archivo específico. Por ejemplo, var www-html-index.html. Probamos a ver si lo borra. Probamos. Necesita los permisos de usuario. ¿Y a quién le tengo que dar permisos de usuario? ¿O qué usuario debería tener permisos? De Católica ya tiene permisos. Si se recuerdan, si voy a la parte de la consola y vamos a revisar la carpeta HTML. Vean la carpeta HTML, el dueño es Católica, el archivo index.html, Católica es el dueño. O sea que sí podría operar sobre él. Pero, ¿podrá hacerlo Apache? Probamos si lo borran. Probemos si lo borran. O prueben ustedes si lo borra. Intenten ejecutar el código y verifican si borra. Quiero ver si guardé. Sí. Lo voy a ejecutar y vean que no sucede nada. No me muestra absolutamente nada. Veamos si el archivo ya existe. El archivo sigue existiendo. ¿Por qué no lo borró? El archivo ya está ahora. ¿Por qué no lo habrá borrado? ¿Quién es el que debe tener permiso
pero yo no puedo loguearme como roots de PHP. Vean, en el caso de PHP, se lo voy a mostrar acá. Se lo voy a mostrar, lo vimos en la clase pasada. Hay un archivo, si se recuerdan, que se llamaba apache-conf. Y este archivo, apache-conf, tenía por acá un usuario y un grupo propietario que te podía ser capaz de ejecutar los procesos. Aquí está, vean, dice user, en este caso dice apache run user, y group dice apache run group. Eso significa que ahí hay, en ese caso, un usuario y un grupo que puede o es el que se encarga de ejecutar esos procesos. ¿Cómo sé cuál es el usuario y el grupo? Según esto dice que está dentro de la carpeta Apache 2 que se llama envars. Vamos a ver cómo se llama el usuario. Vamos a revisar el archivo envars y vean, en el archivo envars el Apache user es el usuario www-data y el group es www-data. Ahora, ese www-data es el que debe tener permiso para poder eliminar. Significa de que si yo al archivo index.html le otorgara los permisos para esos tres, para este usuario y para este grupo, entonces sí podría eliminarlo. ¿Okay? Así que por eso es importante. Ahora, esto lo vamos a ocupar más adelante, porque yo, por ejemplo, necesito subir archivos al servidor. Yo tengo que tener una opción que me permita subir imágenes, archivos PDF, archivos de Word, etc. Entonces, al tener esos archivos necesito otorgar ciertos permisos. Y los permisos van a ser para este usuario y este grupo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Si yo otorgo esos usuarios, si yo otorgo esos permisos, esta opción que hemos puesto acá de ejecutar este comando, sí funcionaría. Sí lo haría. ¿Ok? ¿Qué pasa si escribimos esto? ¿Se borramos la raíz? Se acabó la máquina. Se debería. Les menciono todo eso porque hay ciertos ataques de los hackers que lo que hacen es inyectar código SQL. ¿Okay? Hay un proceso de inyección de código SQL. Y ahí nosotros podríamos crear nuestro propio código de inyección SQL. Imagínense, por ejemplo, que yo quisiera crearme un código más adelante que me permitiera ejecutar comandos cuando nosotros estamos, cuando ya estamos fuera del sistema. Imagínense que se lo vendimos a una empresa, pero por alguna razón yo necesito estar enterado de lo que tiene el sistema, necesito hacer un proceso de ejecución. Pues puedo hacer esto, puedo venir y colocar una variable que se llame cmd, que va a ser igual, y le puedo poner que me lo reconozca por el método get y que se llama cmd, y si no trae nada, pues que escriba, que ejecute nada más el comando ls, en el caso que no lo enviemos. Y luego acá, en lugar de colocar un rm-rf, colocar $cmd y luego lotus. Solamente eso es necesario. Solamente es esa pequeña modificación que le estoy creando al código. Eso podría ser una puerta trasera. Eso que acabamos de crear podría ser una puerta trasera, porque básicamente nos estamos otorgando la posibilidad de que el código ejecute cualquier cosa desde el lado del navegador. Veamos si es cierto, veamos si con esas modificaciones que acabamos de hacer funcionaría. Vamos a venir a la parte del código y en esta parte de acá, si originalmente no le pongo nada, pues me manda la lista de archivos. Pero si le pongo cmd igual ls-l -l, vean, este comando que hemos puesto en la URL se está ejecutando. Aquí le hemos puesto cmd igual a ls-l, ese porcentaje 20 es el espacio en blanco, ls-l, y eso ejecutaría ese comando. Y eso significa de que yo podría ejecutar cualquier otro comando desde la parte de la consola. Veamos, déjenme ver otro comando que me dé información.
un DF menos H, por ejemplo. Nos venimos hacia acá y escribimos un DF menos H. Y vean, para eso no necesito permisos de usuario. ¿Qué es ese DF menos H? Información de mi disco. O sea, básicamente estamos viendo información del sistema. Podría haber la versión de Apache, podría haber la versión de PHP, podría haber un montón de información, podría hacer una conexión a MySQL, podría ejecutar un comando MySQL e intentar conectar la base de datos y ejecutar comandos desde la base de datos. O sea, podría hacer un montón de cosas solamente dejando este que sería como una puerta trasera. ¿Okay? No es ético, se lo digo desde antemano, no es ético hacer eso, pero no significa que no se pueda hacer. Lo que pasa es de que si alguna vez a ustedes les toca buscar algún problema en algunos sistemas, podrían empezar por buscar ese tipo de código que esté ejecutándose en remoto. Entonces alguien podría ejecutar cualquier cosa desde el otro lado de la aplicación. ¿Y cómo se mandaría una conexión remota? No solo ingresando la IP así, nomás. Para conectarse, Remotamente, por poner un ejemplo. Digamos. ahí tendría que ser desde la consola. Hay un comando que se llama comando pur, se que la he visto, comando pur desde la consola, y hay un comando que se llama batch que permite abrir una consola directamente desde la línea de comando. Entonces tendría que ser la combinación de estos comandos para abrir la consola interactiva. Pero básicamente eso es como una consola. En la URL está escribiendo los comandos y está mostrando información. Podríamos poner, por ejemplo, quieren ver todas las bases de datos. Podrían poner para ejecutarlo creo que es MySQL menos U, el usuario, menos P la contraseña, y luego colocarle un select, asterisco y no tratar de la carga, que se lo va a mostrar. Va a mostrar el resultado. Así que es como que tuvieran la consola, solo que están jugando directamente desde la parte del navegador. Yo lo he hecho con la URL, pero podríamos hacerlo con un formulario. El formulario me muestre donde yo voy a editar los comandos más fáciles. No estarlo haciendo desde la URL. ¿Okay? Pero para que tengan una idea de las cosas que se pueden hacer. Bien, hay otros operadores que son los operadores de incremento y decremento, que eso básicamente son el operador más y el operador menos, que al igual que como lo vimos en Java, funcionan de la misma manera. Yo puedo tener, por ejemplo, una variable a que originalmente tenga el valor de 5 y luego poner un eco y ponerle $a más y luego poner un BR. Pregunto, ¿cuánto imprimiría ahí? 6. Vamos a ver si imprime 6. Vean, imprime 5. ¿Por qué imprime 5? Y si imprimo de nuevo la misma variable abajo, pero ya solo la variable sin el operador, vean, solo la variable a, y ahora la imprimo, ahora me imprime 6. ¿Cuál es la diferencia? Va aumentando de uno en uno, eso sí es lo que hace el operador, pero la diferencia es la ubicación donde se encuentra el operador. Si el operador se encuentra después de la variable, entonces lo que hace es, en este caso, imprimir primero el valor de la variable y luego sumarle 1. Entonces se imprime 5 y luego le suma 1 a la variable. Por eso es que abajo tenemos el valor de 6. Ahora, si hacemos el proceso contrario y cambiamos en este caso la parte de la ubicación de la variable,
Digamos que ahora en lugar de más le ponemos el más acá. ¿Cuánto imprimiría? Aquí imprime 5. Aquí imprime 6. ¿Aquí cuánto imprimiría? ¿Imprimiría? Imprimiría 7. ¿Y aquí abajo? No, porque si no estoy mal, por ejemplo, eso lo ocupamos porque todo cuando lo metíamos en los books. Cuando está el signo después, aparece primero el valor y después de dar una vuelta aumentaba 1. Y cuando tenían los signos antes, se sumaba antes de darle la vuelta. Ajá, pero en este caso entonces, ¿cuánto imprimiría ahí? Creería yo que siempre 7. Siempre 7. Aquí tenemos 5. Aquí con el eco lo que hace es imprimir 5 y después sumarle 1 a la variable. Por lo tanto, abajo ya tiene el valor de 6. Ahora, aquí ya tiene el valor de 6. Si le he puesto el más antes, entonces lo que va a hacer es que le va a sumar 1. Tenía 6 más 1, ahora tiene 7 e imprime 7. Por lo tanto, la variable que abajo se conserva con 7. ¿Okay? Eso de la posición del símbolo es importante porque puede cambiarnos, en este caso, los resultados. Si ahora yo le doy Enter, vean, ahí dice 5, 6, 7, 7. ¿Okay? Veamos los últimos operadores, que son los operadores lógicos. Los operadores lógicos, ¿se acuerdan que en Java, ¿se acuerdan cuáles eran los operadores lógicos en Java? Operadores lógicos de Java. ¿El i cómo era? Son Dos signos de ampersand. ¿El OR cuál era? Las dos líneas así rectas. Doble barra. ¿Y el OR? ¿Y el NOT, perdón? Signo de admiración. Ok. En PHP también existe, en inglés, AND, existe el OR y existe el SOR. ¿Ok? Además de los que ya evaluamos, existe el AND, existe el OR y existe el SOR. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Si yo coloco, por ejemplo, una expresión cualquiera, le ponemos $A mayor que 10 y $B mayor que 15, es básicamente casi la misma expresión que nosotros le coloquemos $A mayor que 10, doble ampersand y $B mayor que 15. ¿Okay? Básicamente la misma expresión. ¿Cuál es la diferencia? Para que esta expresión con el i sea verdadero, ¿qué necesito? ¿Se acuerdan de las tablas de verdad? Si en las tablas, si en el primer valor tengo true y tengo un AND y tengo otro true, ¿cuál sería el resultado? Según las tablas de verdad. Verdadero. Y si aquí tengo falso y aquí tengo falso, aquí tengo verdadero, perdón, ¿cuál sería el resultado? Falso. Y si aquí tengo verdadero y aquí falso, el resultado sería falso. Y si aquí tengo falso y aquí tengo falso, el resultado sería falso. El resultado sería falso. ¿Okay? Entonces, según estas tablas de verdad, así se llama la tabla de verdad, solamente va a dar verdadero cuando ambas expresiones sean verdaderas. Ahora bien, según la lógica, si esta primera, con el operador i, si esta primera
devuelve verdadero, ¿es necesario examinar la segunda? Si esta devuelve falso, perdón, ¿es necesario examinar la segunda? No, ¿verdad? Porque con solo el hecho de que esta ya dio falso, ya vamos a saber que el resultado va a ser falso. ¿Okay? Entonces con el i, con el operador i, de esa manera, si esa expresión originalmente devuelve falso, entonces ya no examina el resto, ya no ejecuta el resto de la expresión. Con este sí, ¿verdad? Con este, aunque esta sea falsa, él siempre revisa la segunda expresión. ¿Por qué lo hace? ¿O cuándo nos podría servir? Si en esa expresión de acá hay una operación matemática, aquí lo omite, aquí no la ejecuta, mientras que en ese caso acá sí la ejecuta. Entonces esa es la diferencia entre utilizar el ampersand y el i. Con el i se activa falso, lo demás ya no se ejecuta, se ignora por completo. Con la doble ampersand se activa falso, de todos modos se evalúa la segunda expresión. Pero cumple la misma función de que si los mismos son verdaderos, no... Sí, siempre es igual. La diferencia es que evalúa la expresión. Entonces, lo que hace es de que si aquí hay operaciones matemáticas, se ejecutan las operaciones matemáticas. Pero entonces, ¿cuál sería más práctico? ¿Cuál es el mejor de ocupar? ¿O da igual ocupar cualquiera de los dos? Depende, ahí depende de la utilidad que usted le quiera dar. Si usted quiere que el procesador ya no siga analizándose acá y no le interesa que estas expresiones se lean, entonces puede utilizar el AND. Ahora, si por alguna razón, independientemente del resultado de la operación de acá, usted necesita que esta expresión se lea, entonces es mejor usar este. Porque si no, digamos que aquí, por decir algo, creamos una variable y esa variable la voy a utilizar más abajo. Si lo utilizo con ese, esa variable no va a existir. ¿Okay? Pero si lo hacemos con este, esa variable, aunque dé falso, siempre va a existir. En el caso del OR, la función trabaja igual. Ustedes pueden utilizar el OR de esta manera o lo pueden utilizar de esta manera. Cualquiera de las dos es válida. Puede usarlo haciendo uso del OR como la palabra propia en inglés, o puede usarlo haciendo el doble barra. ¿Cuál es la diferencia? La misma. Si esta me devuelve verdadero, ya no necesito evaluar el resto, porque de todos modos me va a devolver verdadero. ¿Okay? Aquí sí, ¿verdad? Si esta devuelve verdadero y necesito siempre evaluar el resto que tenemos acá. ¿Qué hace el operador SOR? Para ese si no hay símbolos, sino que nada más es el operador como tal. Con el operador SOR funciona de esa manera. Si, lo voy a poner acá, ¿verdad? Con el operador SOR funciona de esta manera. Y vean la forma curiosa en la que trabaja. Si utilizo el operador SOR, si tengo true, verdadero y verdadero, con el SOR devuelve falso. ¿Okay? Si tengo falso y verdadero, con el SOR devuelve verdadero, aquí devuelve verdadero y aquí devuelve falso. Entonces, ¿cuál es la diferencia con este? En este caso, para que devuelva verdadero, solo necesito que una de las dos expresiones sea verdadera. Una de las dos, cualquiera, se devuelva verdadero para que me devuelva el valor que corresponde. Y el otro, el último operador, es el operador NOT. En el caso del operador NOT, funciona de esta manera. Si yo tengo una expresión, digamos que tenemos $A mayor que 10, si esa devuelve verdadero, lo que hago con el operador NOT es invertirla. Si devuelve verdadero, entonces la invierte y devuelve en ese caso falso. Eso es lo que hace, es invertirla. Si A es mayor que 10 y eso devuelve verdadero, entonces lo que hace el operador NOT es devolver falso. Y si la expresión devuelve falso, lo que hace el operador NOT es devolver verdadero. Con eso terminamos
la lista de operadores que se utilizan en PHP. Ya vimos algunos muy curiosos. No teníamos el operador de ejecución, por ejemplo, en Java, pero sí existe en PHP, para que vean la diferencia con los lenguajes y cada una de sus características. ¿Preguntas?